le damos la bienvenida a esta segunda instancia de la primera Jornada Nacional de Cultivos de Invierno. Agradecemos a los conferencistas que han participado ayer y a los que están participando en esta jornada por hacerse presentes virtualmente, adaptándose a los protocolos a los que nos obliga la situación sanitaria. Esta actividad va en simultáneo por Charrúa TV a través de TV Cable y por Vera TV a través de Internet. Antes de entrar de lleno a la actividad de hoy, recordamos que la han hecho posible las siguientes instituciones y empresas, como organizadoras: Mesa Nacional de Entidades de Cebada Cervecera, Mesa Nacional de Trigo, Mesa Tecnológica de Oleaginosos y FUCREA. Apoyan esta actividad INIA, Latitud, Facultad de Agronomía y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Empresas que patrocinan esta actividad son Cargill, Cofco, Inoculantes Graminosoil, Barraca Erro, Agronegocios del Plata, Axial de Singenta, Ambev, Maltería Oriental Sociedad Anónima, Proquimur, BASF, Rizobacter e IPB Semillas. Se inicia ahora sí esta segunda jornada de lo que es la primera Jornada Nacional de Cultivos de Invierno. Segundo día de actividad. Les informamos a quienes están siguiendo este evento virtual que las preguntas para los expositores llegan a través del 098-451-000. El tema que será abordado a continuación será avances en el conocimiento para el manejo de mancha en red y ramulariosis en cebada. ¿Problemas de difícil solución? Los expositores serán, en primer lugar, la ingeniera agrónoma doctora Silvia Pereira, investigadora referente en el área de protección vegetal del programa de cultivos del secano de INIA, y el ingeniero doctor Carlos Pérez, profesor e investigador en el área de fitopatología del Departamento de Protección Vegetal, GTI Agricultura, Estación Experimental Mario Casinoni, Facultad de Agronomía, UDELAR. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, felicitaciones a la organización por este evento y quiero agradecer especialmente a Silvia por haberme invitado, a Silvia Pereira, por haberme invitado a participar de esta presentación que preparamos junto a Silvana y a Cintia. Las manchas foliares, hay varias manchas foliares de origen infeccioso. Aquí aparecen las principales o las más frecuentes. Y nos vamos a concentrar especialmente en mancha en red tipo red y ramulariosis, que han sido las prevalentes en el cultivo de cebada en los últimos años y donde se ha generado más información reciente. Pensábamos con Silvia que era importante hablar de las bases epidemiológicas para el manejo y se ha vuelto bastante popular lo que es el manejo de la curva epidemiológica gracias a la epidemia del COVID-19 que estamos atravesando. Las manchas foliares son enfermedades policíclicas, o sea que ocurren varios ciclos a lo largo del ciclo del cultivo, y en general resultan en una curva de este tipo, donde es una curva sigmoide, donde al inicio la enfermedad tiene una etapa de establecimiento en el cultivo, luego un desarrollo exponencial, donde al final se enlentece debido a que comienza a faltar tejido susceptible y condiciones climáticas que puedan limitar el desarrollo. Hay tres componentes principales en esta curva, donde el inicio de la epidemia está dado básicamente por la presencia de inóculo inicial, que es lo que llamamos inóculo inicial o X sub 0. Luego tenemos la velocidad de aumento de la epidemia, que es lo que llamamos tasa de desarrollo, y el T, que es el tiempo de interferencia de la enfermedad con el cultivo. Cuanto mayor es el tiempo, en general se asocia a mayores pérdidas causadas por la enfermedad del cultivo. Nosotros como agrónomos tenemos la posibilidad de manejar estas curvas, o de intentar manejar estas curvas, y por ejemplo podemos trabajar sobre la presión de inóculo inicial y dilatar el inicio de la epidemia. Con eso ganamos tiempo, con eso logramos menores niveles de enfermedad en determinados momentos del cultivo,
Otra alternativa puede ser sumarle, además de disminuir la presión de inóculo inicial, sumarle una disminución en la tasa de desarrollo y por lo tanto la curva se vuelve un poco más plana. Y si somos muy eficientes en el manejo y además el clima nos ayuda, podemos llegar a tener evoluciones de la epidemia, evoluciones de la enfermedad que llegan a no alcanzar niveles epidémicos. Y esto es fundamental para el manejo. Y nosotros hemos dividido la presentación en dos partes. El primer bloque, que va a estar a mi cargo, va a estar enfocado en el inóculo inicial, y la segunda parte va a estar enfocada en el manejo que podemos hacer al cultivo para disminuir la tasa de desarrollo de la enfermedad, a cargo de Silvia Pereira. Cuando hablamos de inóculo inicial, eso es lo mismo que preguntarnos de dónde viene el patógeno. En el caso de manchas foliares, hay solo dos fuentes de inóculo de importancia epidemiológica, el rastrojo y la semilla. Y consideramos que es un sistema cerrado porque estos patógenos tienen escasa capacidad de diseminarse en forma aérea. Y esto es fundamental porque lo que haga el vecino no me va a estar complicando en mi chacra. A diferencia de lo que puede pasar con rollas, por ejemplo, que tienen gran capacidad de diseminación aérea y lo que hace el entorno me puede complicar. En este caso, el inóculo inicial está o en la chacra o lo traigo yo en la semilla, pero no me va a estar llegando por viento. Por lo tanto, si queremos manejar el inóculo inicial, nos vamos a enfocar en el rastrojo y en la semilla. Hablando del rastrojo, la primera pregunta es, bueno, ¿cuántos años debemos esperar para volver a sembrar cebada luego de haber tenido un cultivo de cebada? Y en ese caso, acá presentamos esta figura que se ha generado un proyecto de larga duración en la EMAC. Ha sido generada en trigo, es mancha amarilla en trigo, pero lo extrapolamos a todas las enfermedades de manchas foliares causadas por hongos, tanto en trigo como en cebada. En el eje de la CI tenemos la cantidad de enfermedad, por lo tanto, cuanto más alta es la barra, mayor es la enfermedad que tuvo ese cultivo. En el eje de las X tenemos 3 años consecutivos y cada tratamiento son distintos largos de rotación. El amarillo es monocultivo, el verde es 1 año sin trigo, el rojo 2 años y el celeste es 3 años sin trigo. Lo que se ve acá es que siempre el monocultivo genera mayor presión de inóculo, mayor rastrojo, estamos sembrando, alimentando a los patógenos todos los años. 1 año sin trigo fue suficiente para disminuir la presión de inóculo en 2 de los 3 años, pero hubo 1 año, como el 2006, donde fue prácticamente lo mismo y no difirió significativamente del monocultivo. Y eso estuvo dado básicamente por las condiciones climáticas. Si nosotros tenemos condiciones muy favorables para la enfermedad a inicios del ciclo, la enfermedad o el patógeno pasa rápidamente por salpicado, por lluvia, pasa rápidamente al cultivo, a la hoja, enferma, produce inóculo secundario y comienza una epidemia perdiendo importancia relativa el rastrojo, porque ya pasó enseguida al cultivo. Por eso es que cuando tenemos años lluviosos, 1 año sin el cultivo susceptible puede ser un problema. Como conclusión de esto, es importante esperar 2 años para volver a sembrar cebada si queremos que el rastrojo no nos interfiera en la sanidad del cultivo. Y si esperamos un solo año, dependemos mucho de cómo sea el año, cómo sea el clima. En ese sentido, sembrando cebada, también nos importa qué hubo en el 2019. Por lo tanto, yo voy a sembrar cebada en esta chacra y no es importante solo qué pasó el año pasado, sino qué hubo en el 2019. Pasando al inóculo en la semilla, el inóculo en la semilla ha sido fundamental y ha sido subestimado a lo largo de muchos años, y últimamente se le está tomando mayor importancia. Hay varios métodos para cuantificar el inóculo que hay en la semilla. El blotter test es el más utilizado, el más económico, el que da una orientación importante, y hay otros medios, como el medio selectivo de raíz, que permiten identificar y cuantificar el inóculo presente en la semilla. Un punto bien importante del inóculo en la semilla es que con estos métodos que se basan en la morfología del hongo, o sea, en ver al hongo esporulando en la semilla, no es posible cuantificar ramularia. Por eso es que cuando analizamos por blotter test, ramularia se nos escapa y no podemos pensar que porque no la vemos no está. Acá tenemos un cuadro donde se presenta el porcentaje de semilla con los principales hongos, un resultado de blotter test para 4 lotes de semilla. Y bueno, el blotter test lo que nos permite es esto, es identificar la carga de distintos patógenos que tiene esa semilla. 25% de la semilla con Dreslera, el lote A, 12% con Bipolaris, el lote C. Y esto nos permite segregar lotes
elegir el curasemilla, porque dependiendo cuál sea el problema, es qué principio activo necesito. Y es bien importante remarcar que el cero no implica ausencia. El cero implica que no se detectó con la capacidad de detección del método y con el número de semillas que se analizan, que en general son 200, 400 semillas. Por eso significa, esto es bien un indicador relativo y no es un indicador absoluto. Cuando yo tengo cero acá, no quiere decir que no está el patógeno, quiere decir que no se vio, y muy probablemente no esté o esté a muy bajas cargas, pero sí quiero dejar claro de que no quiere decir que no esté. Pasando a ramularia, entonces, si no lo podemos detectar por técnicas morfológicas, eh, se desarrolló en Europa y se ajustó con la investigación nacional. Este grupo que está haciendo la presentación está trabajando en esto, ha trabajado en el ajuste de técnicas moleculares para detectar y cuantificar ramularia en semilla de cebada. Es uno de los objetivos del proyecto Fondo María Viña 136.660, que está siendo ejecutado por INIA en colaboración con Facultad de Agronomía. Esta es la misma técnica que se usa hoy para analizar por COVID-19. Es un qPCR que se basa en el ADN y trata de cuantificar cuánto ADN del hongo hay en la semilla de cebada que se esté analizando, sobre la base de que cuanto mayor ADN quiere decir que hay más núcleos, quiere decir que hay más masa fúngica y quiere decir que hay mayor infección. Entonces se realiza una curva estándar que es, seguramente varios de ustedes han escuchado hablar de los CT, del qPCR, no vamos a entrar en detalle ahora, pero uno pone en el equipo muestras con concentración conocida del hongo y muestras con concentración a determinar del hongo. Y los puntos rojos son las muestras conocidas y los puntos azules son las distintas muestras que queremos saber qué cantidad de ADN del hongo tiene. Cuanto mayor se vaya hacia la derecha en esta curva, quiere decir que más concentración de ADN tiene. Como esperamos tener baja concentración, nos interesa mucho estos niveles que aparecen acá, y lo que vemos es que cuando tenemos estos valores decimos, bueno, extrapolamos con esta curva para saber si lotes tienen más o menos concentración. Esta técnica está ajustada y está bien descrita en la nota técnica que se publicó por este grupo en la Cangüe 43, publicada en diciembre del año pasado. Con ese método lo que se ha logrado es caracterizar lotes comerciales de semilla y de grano. Esto es parte de la tesis doctoral de Cintia Paladino, y que está siendo tutoriada por Silvia y cotutoriada por mí. Y acá tenemos valores de referencia en Europa de que cuando un lote tiene menor de un picogramo de ADN de ramularia, se considera que tiene baja infección, infección media, infección alta cuando tiene mayor a 5. Y acá vemos para dos zafra, 2016, 2017, el porcentaje de lotes que cayeron en cada una de esas categorías. Y yo que vemos que el 2017 fue más complicado que el 2016, pero igualmente los niveles de infección que se observan en los lotes de cebada son importantes, tanto en semilla como en grano. Por eso creemos que esto va a aportar a poder tener un mayor conocimiento del inóculo de ramularia en semilla, que antes no teníamos posibilidad y ahora está ajustado. ¿Qué impacto tiene el inóculo en la semilla? Y bueno, básicamente acá tenemos estos resultados publicados por Silvana González en la revista INIA 56 de marzo del 2019, donde esto está adaptado. Ella presenta un cuadro, acá pusimos la figura, donde un lote de semilla de cebada fue tratado con distintos curasemillas y se estudió la evolución en el cultivo de la mancha en red. Y lo que vemos es que este es el testigo, la curva de más arriba. Por lo tanto, el inóculo en la semilla es muy importante para determinar la sanidad del cultivo, y los distintos curasemillas mostraron distintas curvas, lo cual implica que tienen distinto efecto sobre el patógeno. Y hay algunos curasemillas que fueron muy eficientes disminuyendo la cantidad de inóculo inicial y disminuyendo la cantidad de enfermedad en el ciclo de cultivo. Un punto bien importante de esta curva es que estos distintos tratamientos nos permiten llegar a Z31 con distintos niveles de enfermedad, y eso es fundamental. Sabemos que aplicaciones de fungicida en macollaje tienen relativamente baja eficiencia, por lo tanto, si pensamos que la mayor eficiencia o
empezamos a tener mayor eficiencia en Z31 cuando empieza la elongación. El llegar a Z31 con un 3% del tejido muerto no es lo mismo que llegar con un 30-35% del tejido muerto. Por eso es que tenemos estas herramientas para poder minimizar la interferencia de la enfermedad y atrasar el inicio de la epidemia. Otra pregunta que nos consultan es, bueno, pero ¿cuál es el nivel de infección que implica riesgo en la semilla? O sea, ¿qué me dice que tengo un 2%, un 6%, un 20%? Y acá hicimos un ejercicio teórico, partiendo de una semilla con 6% de infección, lo corregimos por la transmisión, porque no todo el patógeno que está en la semilla se pasa a la plántula, corregido por la transmisión, corregido por la densidad de siembra, pusimos una población relativamente baja como para ser conservadores, pero en general se siembra más semilla que esta que aparece acá, y este nivel de infección para este patógeno nos da que terminamos con aproximadamente 20.000 focos por hectárea. Esos son 2 plantas por metro cuadrado, lo cual es un montón como inóculo inicial, porque después tenemos todo el ciclo para que la enfermedad se multiplique y contagie. Si pensamos en un curasemilla que sea altamente eficiente, y ahí pensamos que la eficiencia, cuando decimos altamente eficiente, es que tenga eficiencia mayor al 90%, aún nos quedan 2.000 focos por hectárea. O sea que una semilla con alto nivel de infección, o con un nivel de infección del 6%, aún con un curasemilla altamente eficiente, seguimos teniendo bastantes focos por hectárea, lo cual va a depender del año si esto es importante o no. Si el año no es favorable para el desarrollo de la enfermedad, es probable que con 2.000 focos no haya grandes problemas. Si el año es apenas favorable, seguramente sea muy problemático este nivel de infección. ¿Cómo logro entonces el bajo inóculo? Porque dijimos que ya teniendo poco es problema. Entonces, ¿cómo logro tener poco o muy poco inóculo en la semilla? Acá hay un trabajo realizado por Carmón y Barreto en Argentina, donde relacionaron el nivel de enfermedad en la hoja bandera de cebada y los granos infectados con mancha en red tipo red, con Reslera teres formateres. Y lo que se ve acá es que a medida que está más enferma la hoja bandera, más enferma el grano. Y eso es así porque la hoja bandera está muy cerca de la espiga y cualquier salpicado hace que las esporas lleguen fácilmente a la espiga. Por eso es que es fundamental manejar la sanidad del cultivo, porque la infección en la semilla depende del nivel de enfermedad que tenga el cultivo de origen y depende del clima pre-cosecha que tenga. Y cultivos enfermos dan en general origen a semilla enferma. Para terminar con este bloque inicial y darle paso a Silvia en la segunda parte, es importante remarcar que tenemos herramientas para conocer y manejar la presión de inóculo inicial. El rastrojo que tenemos generado en el 2019 también importa. Es importante saber si es trigo o es cebada lo que tenemos, o es colza o es otro cultivo. El inóculo en la semilla depende de la sanidad que le da origen a la semilla y del clima pre-cosecha, porque es la posibilidad que tiene de pasarse de la hoja bandera a la espiga. La presión de inóculo en la semilla condiciona la eficiencia de control y no todo es recuperable. Semilla con muy alta carga fúngica es muy difícil de llevarla a niveles manejables. Por eso tenemos que tener claro que no hay cura semilla que sea mágico. A los semilleros hay que manejarlo como semillero. Hay que saber que son distintos un cultivo para industria y que estamos produciendo semilla y tienen connotaciones totalmente distintas. Y no hablamos durante la presentación, por falta de tiempo y para poder explayar bien, no hablamos de un tema fundamental que es la calidad de aplicación del curasemilla. Un excelente curasemilla mal aplicado puede ser muy ineficiente y podemos estar comprometiendo la herramienta que tenemos para manejar esto solo por un tema de calidad de aplicación. Bueno, con esto cerramos el primer bloque y le doy paso a Silvia Pereira para que pueda hablar de la segunda parte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos, por pasarme la posta y un agradecimiento especial a los organizadores de esta jornada por la convocatoria que nos hicieron para presentar y además para intercambiar. Bueno, vamos a continuar entonces en la temática que abordamos en esta charla junto con Carlos y
lo que vamos a tomar ahora, Carlos habló de lo que es todas aquellas medidas y dio todas las bases para poder tratar de reducir esa carga de inóculo que llega a la chacra, el inóculo inicial. Se hizo mucho hincapié en lo que es la semilla y lo que trae. Y con las medidas de manejo que vamos a desarrollar de ahora en más, lo que vamos a tratar de atacar o de tratar de bajar es la tasa de desarrollo de estas enfermedades, lo que sería reducir la velocidad de aumento. Y esto lo tenemos muy presente ahora con lo que es la pandemia que estamos viviendo. Estamos en una situación de alta carga de inóculo y lo que queremos es aplanar las curvas. ¿tá? Así que de ahora en más vamos a tratar de aplanar curvas. La primera herramienta de manejo que tenemos previo a la siembra es el uso de curasemillas. Esto lo vimos recién con Carlos, que lo presentó desde un aspecto, desde lo que es el inóculo, y algunas pautas ya nos dio que pueden ayudar a lo que es los fungicidas o lo pueden complicar si los curasemillas no logran el objetivo de extender su periodo de acción. Lo que tenemos acá es algunos curasemillas y afortunadamente tenemos una nueva gama de productos que son capaces de dilatar el avance de la enfermedad una vez que tenemos sembrado el cultivo. Y lo vemos muy claramente en esa curva de abajo, verde claro, en donde es posible lograr llegar a un nivel crítico de mancha en red, en este caso, tipo red, como para lograr hacerlo en una etapa tardía que sí amerita hacer la aplicación de fungicidas. Tener este tipo de productos como curasemillas lo que nos hacen es asistir a la eficiencia del fungicida foliar. ¿Por qué? Porque me dilata hacia adelante cuando debo aplicarlo, el nivel óptimo de enfermedad, de severidad o de incidencia, y también nos permite prolongar su periodo de acción. Anualmente tenemos disponible la información en relación a la eficiencia de los curasemillas fungicidas que nosotros evaluamos en estanzuela y que están basados en lo que es la eficiencia de transmisión de semilla a plántula. Entonces acá tenemos en el recuadro un grupo de fungicidas y su eficiencia de control para el caso de mancha en red tipo red en lo que es la presencia de la semilla a la plántula. Y vemos que hay algunos que no son de buen control, otros que tienen un control intermedio, sobre todo aquellos que presentan iprodione, que es un producto bastante antiguo, pero capaz de hacer control, por ejemplo, de las trelleras. Y ahora tenemos algún fungicida con carboxamidas capaces de tener una eficiencia intermedia alta. Esta información está disponible en la página web de INTA. Pasamos a un segundo grupo de medidas y es lo que podemos manejar a través de la resistencia genética en los cultivares. Lo que hemos vivido en la última década, ustedes ven acá desde el 2010 al 2020, cómo ha sido el porcentaje de área sembrada en nuestro país con cultivares que tienen un comportamiento dado a mancha en red tipo red. Y lo que ven es que ha habido una disminución que a esta altura del 2020, de la última zafra, fue una disminución del 32% del área sembrada con cultivares resistentes a mancha en red tipo red. Y esto fue una preocupación que lo planteamos a principios del 2010, cómo íbamos bajando en esta buena medida y amigable. Y acá tienen ustedes lo que es el comportamiento de los cultivares que están a nivel de producción. Es la información recién
salida del horno en cuanto a lo que es la caracterización sanitaria de todos los cultivares que ustedes van a tener esta zafra, y vean que estamos en una situación ya un poco complicada, amarilla, en cuanto al comportamiento de los cultivares para mancha en red tipo red. No es buena para mancha en red tipo spot, y ya sabemos que para ramularia no existe resistencia disponible en lo que es nuestra paleta de cultivares. Vean que se marcan dos grupos muy claros en cuanto al manejo de resistencia para mancha en red tipo red. La genética nacional, que es muy buena, y luego materiales, sobre todo de origen europeo, que son carentes en resistencia. Y esto lo que nos determina es fundamentalmente cómo va a ser la respuesta al momento que tengamos que implementar aplicaciones de fungicidas. Si nosotros nos encontramos en un grupo de cultivares con comportamiento resistente a moderadamente resistente, que serían los categorizados del 1 al 4, estos nos dan más seguridad y más tiempo para el manejo en caso de que la zafra o las condiciones vengan complicadas para manchas, específicamente para mancha en red, por ejemplo. Por otra parte, si tenemos cultivares susceptibles, los que categorizamos de 6 a 9, nos va a llevar un tiempo, un trabajo extra, y sobre todo nos va a indicar que tenemos que hacer un seguimiento mucho más temprano y frecuente de estos cultivares. Un tercer grupo de medidas tienen que ver con el manejo agronómico. Esto es implementar toda práctica agronómica que sea capaz de llevar a que el cultivo tenga un bienestar. Primero hablamos de evitar lo que son las zonas deprimidas. En zafras, cuando tenemos excesos hídricos, esto es bastante importante, porque siempre pensemos que las plantas que están en estrés son las que están más susceptibles para ser infectadas y que el desarrollo de las manchas prospere. Las manchas foliares se benefician muy especialmente de plantas estresadas. Son el sustrato ideal para este tipo de patógenos. También tenemos el efecto de los herbicidas, que nos pueden estar estresando un cultivo en determinadas etapas, sobre todo en las primeras etapas, y además están asociadas a heladas. Necesitamos tener un adecuado balance nutricional, también en especial en estas etapas tempranas. Podemos manejarlas de cierta manera, como ustedes ven acá, para ramulariosis, una nutrición nitrogenada adecuada me puede deprimir o llevar a cultivos con menor severidad de ramulariosis. Lo mismo ocurre con algunos micronutrientes, como por ejemplo la aplicación de cloruro de potasio en el caso de mancha en red tipo spot. Y por último, lo que sí es importante es tener también otras herramientas que se están incorporando en la paleta, como son los bioestimulantes. Luego, la última etapa que tenemos para poder hacer alguna intervención en el cultivo es manejarnos con la aplicación de fungicidas foliares. ¿Cómo evaluamos esta necesidad? Bueno, primero, realizando un monitoreo temprano, en especial en los cultivares que son susceptibles o que tienen alta carga de inóculo, por ejemplo, lo que mencionaba Carlos en relación a lo que son lotes con carga de inóculo alto en semilla o rastrojo presente de año previo o aún de 2 años para atrás. Realizar un diagnóstico completo es fundamental, especialmente al inicio. Ustedes ven acá algunas manchas y no es lo mismo una de la otra, son distintos patógenos y es muy difícil establecer, sobre todo al inicio, cuando necesitamos hacer el diagnóstico para saber si vamos a aplicar. Y por último, establecer criterios. Y vamos a pasar a cuáles criterios. En el caso de lo que son las manchas foliares o enfermedades foliares en general, no ramulariosis, no considerando la ramulariosis, nos manejamos con niveles críticos. Y ustedes tienen acá subrayado para la mancha en red, cualquiera de las dos, los niveles de incidencia en torno a los cuales nos manejamos o de severidad para decidir la aplicación de fungicidas.
En el caso de ramulariosis, los momentos no están determinados, no pueden ser determinados por niveles de severidad o de incidencia, porque cuando la vemos ya puede ser tarde, y tampoco por estados fenológicos fijos. Ustedes ven acá tratamientos distintos en cuanto no solo a fungicidas, sino a momentos de aplicación, únicos temprano, dobles, temprano en 2 nudos y cercano a aparición de en aristas. Y ven ustedes que en general, en una zafra con condiciones tempranas muy favorables, hay una respuesta adecuada y en general las dobles aplicaciones son las que nos dan mayor respuesta y rendimiento. Pero no es la generalidad de todas las zafras. Hay zafras en donde ramulariosis, como por ejemplo el año pasado, no fue un problema y no necesariamente aplicaciones tempranas pudieron tener respuesta. ¿Qué aplico? En el caso de ramulariosis tenemos que fijarnos muy bien en lo que es la cartilla que más adelante vamos a comentar. En resumen, los momentos óptimos para aplicar fungicidas en ramulariosis dependen de las condiciones predisponentes previas y las pronosticadas, principalmente en torno a la encañazón, no es a estado fenológico fijo y deseablemente si hay detección del patógeno. En cuanto a lo que es mancha en red tipo red, ¿qué es lo que puedo aplicar? Bueno, acá hay les pongo uno de los varios ejemplos. Imaginen todos los ensayos que hemos realizado en los últimos años, desde hace más de 2 décadas, trabajando con mancha en red en distintos fungicidas, pero esta es información del año pasado, en donde en un cultivar susceptible se aplicaron distintos grupos, fueron más de 10 distintos fungicidas. Yo seleccioné algunos porque nos indican grandes cosas. Acá tienen ustedes el momento de aplicación en hoja bandera, cómo se desarrolló la enfermedad, y lo pueden ver en el área debajo de la curva de progreso de la enfermedad y las significancias, que tenemos el testigo sin fungicida, y luego tenemos un grupo de distintos tipos de productos, que son mezclas de estrobirulinas más triazoles, estrobirulinas más triazoles más carboxamidas, y hay en celeste y azul unos productos nuevos que son de nueva generación, tanto por el lado de los triazoles como por el lado de las carboxamidas, que van a estar próximamente, esperemos, ya registrados para lo que es el manejo de las manchas en general, y que tienen muy buena respuesta de control. Un poco resumen de la información que generamos cada año y que está actualizada ahora hasta abril 2021. Ustedes cuentan con el cuadro de eficiencias de fungicidas en cebada para todas las enfermedades disponibles, y seguro que ustedes con más detalle y más tranquilos van a poder visualizar las eficiencias y cuáles son los productos más adecuados según el grupo de enfermedades a controlar. Presten atención que estamos ampliando lo que es el grupo de las mezclas que presentan carboxamidas y ampliando el espectro de las carboxamidas. Tenemos que ser muy cuidadosos en el uso de los distintos grupos de fungicidas para evitar que aparezcan menores sensibilidades o resistencias. Toda la información que aquí presenté muy rápidamente está compendiada en la página de INEA, en el recuadro acá, el comportamiento sanitario para lo que es lo de los cultivares, así como las eficiencias de control de cura semillas y de fungicidas foliares para esta próxima zafra. Y a modo de síntesis de lo que sería este segundo bloque de la charla, es importante remarcar que hay que hacer un diagnóstico muy certero de la problemática que tenemos y comprender también la diferencia entre los grupos de manchas, porque no todas tienen el mismo tipo de epidemiología y se controlan de la misma forma. Comenzar el monitoreo más temprano y frecuente en cultivares susceptibles, atender a tratar de disminuir la carga de inóculo, y en caso de alta carga, hacer un monitoreo temprano
realizar un mayor número de paradas en estos casos dentro de la chacra, mirando principalmente lo que son las hojas basales, sobre todo para ramularia. La decisión para aplicar fungicidas siempre debe estar basada en varios aspectos. Es dinámico, no hay una receta única. Hay que evaluar el comportamiento del cultivar a la enfermedad en cuestión y a otras, obviamente, la situación de la chacra, el potencial del cultivo y lo que hablábamos de las medidas agronómicas, la fenología, o sea, en el momento fenológico que me encuentro, el nivel de infección, esto no necesariamente es aplicable para ramularia, y las condiciones favorables previas y pronosticadas. Es imprescindible cuidar la efectividad de los grupos de fungicida, lo repetimos, pero es importante tenerlo presente al momento de elegir los fungicidas que vamos a utilizar. El objetivo tiene que ser utilizar estrategias que combinen grupos alternados que reduzcan la tasa de pérdida de sensibilidad a los mismos. Y atender siempre a la presencia de otros estreses que podamos manejar, que no necesariamente son de tipo biótico causados por patógenos, aquellos que son los abióticos y los de manejo, y buscar una salud integral del cultivo. ¿Cómo explicamos entonces el desarrollo de enfermedades en la zafra pasada, que fue bajo? Si lo vemos, bueno, principalmente por el periodo, estos dos grandes periodos que tuvimos de bajas precipitaciones y temperaturas frescas. ¿Qué podemos esperar del 2021? No sabemos con certeza. Lo que sí tenemos son conocimientos y herramientas que están disponibles para que se pueda reducir el nivel de inóculo y también las tasas de desarrollo, en este caso de las manchas foliares, y que logren maximizar la rentabilidad y además minimizar el impacto en el ambiente que podamos tener por la aplicación, sobre todo de lo que son las fungicidas. Así que de esta forma agradecemos a los equipos de trabajo en INIA, en Facultad de Agronomía, así como también colegas de la región, sobre todo a Ignacio Reguerena y Lucrecia Couterot de INTA, con quienes trabajamos en coordinación, con gente del SRUC en Escocia, el doctor Neil Havis, así como todas las empresas que siempre están contribuyendo con áreas experimentales y dudas y muchas preguntas que nos hacen seguir adelante para brindar nuevas herramientas. Muchas gracias. A continuación pasaremos a sala de Zoom para ingresar al espacio de preguntas que hemos recibido durante la exposición a través del WhatsApp 098-451-000. Pasamos al espacio de preguntas. Le agradecemos, por supuesto, a los ingenieros Silvia Pereira y Carlos Pérez por sus presentaciones. Sabemos en Cultivos de Invierno la importancia que tiene lo sanitario. Y bueno, allá vamos entonces con una pregunta para cada uno. Empezamos por Carlos Pérez, a quien se le consulta sobre si habría un nivel de inóculo en semilla para ramularia, un máximo valor, por encima del cual el lote debería ser necesariamente descartado, aunque se disponga de la mejor opción cura-semilla. Bueno, en primer lugar, es importante tener en cuenta que el inoculo la gravedad del inoculo en la semilla siempre está relacionado, es más grave en un cultivar susceptible y con ambiente favorable para la enfermedad. Por eso cuesta mucho poner límites
como referencia para ramularia lo que tenemos son los límites que se manejan en Europa, o las referencias que se manejan en Europa, que se considera como más seguro para semilla concentraciones menores a un picogramo, que sería, en la figura que mostré, sería la parte verde. De 1 a 5 se piensa que se puede usar, pero es más riesgoso y se descartaría por encima de 5 picogramos. Por lo tanto, de la torta que presentamos como resultado de una prospección que se hizo en la tesis de Cintia, hay un porcentaje importante que se descartaría, pero de nuevo, es importante tener en cuenta la interacción. Y también es importante lo que decíamos en la conclusión de la primera parte, del primer bloque, que por más bueno que sea el curasemillas, si la concentración, el nivel de infección es muy alto, es muy difícil erradicarlo, y además la cebada que tiene sus complejidades para el curado, que también lo hablábamos muy rápidamente, que la cobertura de la semilla con la aplicación es importante y la adherencia del producto a la semilla es importante. Entonces, creo que está bien tomar valores como referencia, porque por lo menos para sacar los extremos, los que están muy complicados, pero no es algo que sea tan a rajatabla, y capaz que niveles de infección bajos, mal manejados, son tan graves como niveles de infección altos, bien manejados. Bien. Ahora una consulta para Silvia Pereira, y dice así: para mancha de red tipo red, pensando en los cultivares altamente susceptibles y considerando que hay curasemillas muy efectivos, al menos uno, ¿podríamos pensar que sí hay, como en ramularia, alta relación entre severidad final en hojas y semilla infectada, resolver gran parte del problema a través de curasemilla? ¿Qué puede comentar? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, exactamente. Un poco el gran mensaje que tratamos de dar es ese manejo integrado que va desde semilla a semilla. Entonces, el hecho de ir sumando las medidas, por un lado, el curasemilla, esperemos que agrandemos la paleta de curasemillas que tienen esa acción prolongada. Ojo que la acción prolongada no es estable y durante todas las zafras de la misma forma, porque muchas veces las condiciones climáticas hacen que esa curva sea más, despegue antes o después, más allá de tener ese curasemilla. Pero lo cierto es que nos asegura de base por lo menos un inóculo y un arranque de la enfermedad un poco más tardío en la generalidad de los casos. Eso nos hace hacer las aplicaciones, como les comentaba en la charla, a niveles críticos que se prolongan más hacia adelante, más o menos, de nuevo, según las condiciones ambientales, y ser más precisos, o nos da más tiempo a poder ir manejando con el fungicida la aplicación clave o las eventualmente 2 aplicaciones claves para llegar a en un semillero, a una semilla que tenga la mejor sanidad posible en cuanto a la drillera, que es el agente que causa la mancha en red tipo red. Perfecto. Bueno, gracias nuevamente a los disertantes que abrieron esta segunda jornada.